Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad les voy a explicar la sesión número 4, pero la parte práctica. La finalidad de esta sesión es explicarle cómo se determinan las medidas de tendencia central para datos agrupados utilizando las fórmulas que ya hemos visto en el video anterior. Para ello les voy a plantear el siguiente caso. Se correspondería al problema número 3. En la tabla del margen se ha registrado el contenido, o sea, en esta tabla, de sales minerales en una muestra de 22 botellas. O sea, la cantidad total son 22 botellas. De agua. ¿Qué dato se ubica exactamente en el medio? Dato que se ubica en el medio, ojo. ¿Cuál es el contenido de sales más frecuente en el agua de esta muestra? Claro, ustedes me podrían decir, para el dato del medio lo único que tengo que hacer es sacar todos los intervalos, pero recuerden que en los intervalos hay infinitos números. Por eso este ejemplo es para datos ya agrupados. Dice, ¿cuál es el contenido de sales más frecuente en el agua de esta muestra? Más frecuente. ¿A qué se están refiriendo entonces? A dos medidas de tendencia central, que son la mediana y la moda. Lo primero que debes hacer, ya les expliqué en el video anterior, es tener esta tabla completa. Así que vamos a completar con la frecuencia absoluta. Si esto vale 5, 5 más 6 da 11. 11 más 4 da 15. 15 más 3 da 18. 18 más 2 da 20. Y 20 más 2 da 22. Esto ya lo hemos visto en procedimientos anteriores. También algo que quería agregar acá es que en el video anterior se multiplicaba el XI por el FI. En este caso no vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo, por ahora no me están pidiendo el promedio. Cuando me pidan el promedio, ustedes incluyen el XI por FI, que era multiplicar esta columna con esta columna. Ahora no me están solicitando ello. Me están solicitando la mediana y la moda. Pues bien, recuerden que para hallar la mediana y para hallar la moda, nosotros teníamos que hallar el orden. ¿De en dónde? O sea, ¿a qué me refería con orden? ¿En dónde se encuentra la mediana y la moda? ¿Cuál es el intervalo? Entonces, vamos a repasar un poquito del video anterior. Para la mediana, para determinar dónde se encuentra la mediana, se dividía n entre 2. Y para determinar dónde se encuentra el intervalo modal, se colocaba la mayor frecuencia. Entonces vamos a ver. Primero la mediana. N entre 2. Esto significa que debo dividir 22 entre 2, que me va a dar 11. Y tengo que observar en FI mayúscula, dónde estará el dato contenido, el dato 11. Habíamos dicho que en esta parte de acá va desde el 1 hasta el 5, o sea, hay desde el 1 dato hasta 5 datos. En este de acá está desde un dato hasta el 11 datos. Entonces, ¿dónde estará el dato 11? Acá, si te das cuenta. Desde el 1 hasta el 11 como dato. O sea, si vas organizando los intervalos, el dato 11 se ubica en este de acá, por eso está pintado, si te das cuenta. Entonces podemos decir que el intervalo de la mediana está acá, o sea, en 30 y 40. En donde el límite inferior es 30 y el límite superior es 40. Ahora el intervalo de la moda. O sea, ¿cómo se determina dónde está el intervalo de la moda? Primero tienes que hallar la frecuencia absoluta, la mayor de todas. Y la frecuencia absoluta mayor de todas es el que contiene el 6, ¿no? Entonces, o coincidencia, la mediana y la moda coinciden en intervalos. Entonces el intervalo de la moda también va a ser de 30 a 40. Donde este va a ser el límite inferior y este va a ser el límite superior. El problemita con las fórmulas, lo más difícil es ubicar dónde está el intervalo. O sea, si has comprendido lo que te acabo de decir, tú vas a poder utilizar correctamente las fórmulas. Pero si no has entendido, trata de repasar o hacer las consultas pertinentes. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la aplicación de las fórmulas y entender las fórmulas. La mediana
se compone por estos elementos de acá. Entonces vamos a calcular cada uno de estos. ¿Qué es el límite inferior? Es el límite del intervalo que tú has hallado. El intervalo que nosotros habíamos hallado era de 30 a 40. Ojo, de 30 a 40. ¿Qué quiere decir? Que el límite inferior, en este caso, ¿cuánto vale? 30. El total de datos entre 2 tienes que dividir. O sea, el total era 22 y lo divides entre 2. Que me va a dar un total de 11. ¿Qué significa f sub i menos j? El sub i siempre significa la posición. Eso ya lo van a tener de ahora en adelante en cursos superiores de cálculo. Esto va bastante en matrices. ¿Qué significa f menos 1? F solito significará la frecuencia absoluta acumulada. Pero cuando dice menos 1 es la anterior. Antes. O sea, 1 antes. Y en la tabla la frecuencia absoluta 1 antes de este intervalo es el 5, es 1 antes. Por tanto, viene a ser 5. La frecuencia absoluta de esa columna que estaba pintado anteriormente era 6. Puedes regresar el video y poder observarlo. Y la amplitud, si te das cuenta acá, podemos determinar que la amplitud de este intervalo es 10. Dicho esto, ya puedes pasar a la fórmula, ¿no? Todos los datos lo vamos a tener acá ya con la fórmula descrita. Ahí está. 30 más 11 menos 5 entre 6 por 10. Entonces esto me va a quedar 30 más, primero se resta, 6 entre 6 por 10. 6 entre 6 es 1. Entonces me va a quedar 30 más 1 por 10. Ojo, pero no sumes primero, ¿ah? No sumes primero, para nada. Primero se hace la multiplicación. 1 por 10 es 10 más 30. La respuesta de la media entonces es 40. ¿Qué se puede decir de ello? Que el 40 es el dato. Que el 40 es el dato que ubica exactamente en el medio. O sea, ¿qué quiere decir? Que 40 se registra el contenido de sales minerales en una muestra de 22 botellas. O sea, sales minerales, contenido de sales minerales en miligramos. ¿Qué quiere decir? Que 40 miligramos se registra como dato medio en las botellas. O sea, hay 40 miligramos como dato medio en las botellas. Ahora vamos a pasar a la moda. La moda tiene los siguientes componentes. El límite inferior. Recuerden que el intervalo de la moda también era de 30 a 40. Entonces, quiere decir que el límite inferior vale 30. ¿Y qué significan estos? Fi menos Fi menos 1. Ya les había dicho que este de acá es la frecuencia modal. Y este de acá es la anterior. Esta es la frecuencia modal y este de acá es la posterior. A ver, vamos a regresar a la tabla. Y acá tenemos 6 como frecuencia modal. La anterior es 5 y la posterior es 4. Entonces lo que vamos a hacer es restar. Y nunca te va a salir negativo porque la frecuencia era la mayor, ¿no? 6 y 6. Entonces tienes que restar 6 menos 5 y 6 menos 4. 6 menos 5 vale 1, 6 menos 4 vale 2. Y la amplitud, ya habíamos visto también que la amplitud de este intervalo es 10. Por tanto, acá sería 10. Pasamos a reemplazar los datos y te va a quedar de esta. Entonces vamos a resolverlo. 30 más un tercio te va a quedar por 10. Debajo del 10 hay un 1, se multiplican estos dos y te va a quedar 10 entre 3. Por tanto, la moda sería 30 más 10 entre 3. Todo número dividido entre 3 es un periódico puro, ya lo habíamos visto, que es 3,333 periódico puro.
y que esto al sumarlo me va a dar 33,333 periódico puro, o si quieres resumirlo va a ser 33,3 con un gorrito encima que significa periódico puro. Muy bien chicos, esta es la explicación práctica. A algunos grados les va a servir de cómo hallarlo, en otros grados solamente nos centramos en calcular el intervalo. En otros grados sí les pido el dato exacto. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de minerales en miligramos se registra frecuentemente o con más frecuencia en el dato 33,333 periódico puro. Muchas gracias.